¿Qué pasa, gente? La pregunta de hoy es: exalumnos, ¿cuál fue el motivo por el cual despidieron a tu profesor o profesora? Resulta que teníamos una profesora de matemáticas que era un encanto y todo el mundo la adoraba. Siempre nos dejaba escuchar música en clase, aunque eso iba en contra de las reglas de la escuela. Pues un día pilló a 2 alumnos intercambiando sustancias prohibidas en el intercambio entre clase y clase. Eran como los malotes del instituto, así que no nos sorprendió a nadie. No era la primera vez que lo hacían y además, como eran mayores de edad, podrían haber sido arrestados y juzgados como los adultos que son. Pero como estaban solo a 2 meses de graduarse, ella decidió solamente requisarles todo y no delatarlos. El problema fue que el vigilante del colegio, el cual es una persona muy antipática y dura, lo vio todo y decidió denunciarlos. La profesora lamentablemente fue despedida por eso y entonces toda la escuela se unió en una protesta y hasta nos pusimos unas camisetas para apoyarla. Al final no lo logramos, pero al menos lo intentamos. Historia 2. En cuarto de la ESO tuve un profesor de ciencias que era, por no decir una palabra peor, un verdadero imbécil. Recién había terminado algún posgrado y se creía el más listo, divertido y popular. Además, había algunos estudiantes que de hecho compartían su opinión y sus halagos no hacían más que alimentar su ego. No pienses que solo me caía mal y por eso lo trato injustamente. Es verdad, no me agradaba, pero también tenía un comportamiento bastante psicópata, ya que se esforzaba mucho en asegurarse de castigar a los estudiantes que no le bailaban el agua. Por ejemplo, había una chica que cometió el error de corregirlo en plena clase, y cuando le entregaron su siguiente examen descubrió que había suspendido aunque sus respuestas eran correctas. Pero el trato más cruel que presencié de este hombre fue después de ese incidente, ya que la misma chica, al darse cuenta de que había suspendido, se acercó al profesor y le habló con voz calmada y educada. No lograba escuchar lo que decía, pero parecía que pedía que le revisara la nota, porque ella había visto incongruencias en el número de respuestas acertadas. El profesor puso una sonrisa sarcástica y retorcida y contestó en voz alta para que todos lo oyeran: bueno, a fin de cuentas parece ser que no eres tan lista, ¿eh? La chica respondió con susurros nerviosos y aunque estaba de espaldas, se notaba que había perdido la compostura por completo. Y entonces el profesor dijo: deberías haber estudiado más, quizás así aprenderías que no siempre tienes la razón. La chica siguió susurrando algo, pero sus palabras se volvían casi inaudibles. Comentó que necesitaba aprobar y preguntó por qué su nota era tan distinta a la de alguien con respuestas similares. El profesor se limitó a reír. Ella volvió a su pupitre con lágrimas en los ojos mientras él se seguía riendo. Por suerte, todo esto tuvo un final feliz. Resulta que el profesor trató injustamente a varios estudiantes, yo incluido, y logramos reunir pruebas en su contra de forma independiente. No sé si las denuncias que le presentamos ante el equipo directivo fueron determinantes, pero lo que todos sabemos es que no volvió a la escuela el año siguiente. Historia 3. Cuando estaba en primero de bachillerato tuve un profesor increíble que nos permitía hacer lo que quisiéramos en su clase, y a pesar de que el centro tenía normas bastante estrictas, se nos permitía incluso comer en el aula, así que la gente solía llevar caramelos, chicles, nada del otro mundo, la verdad. Pues un día en la primera clase de la mañana me di cuenta de que había olvidado desayunar, así que decidí llevar un pequeño paquete de cereales, un tazón y algo de leche, porque sabía que tendría este profesor en la primera clase del día. Así que a mitad de la clase me senté para comer y justo en ese momento la directora llamó a la puerta y cuando el profesor la abrió, ella me vio comiendo. Se puso como loca, la verdad. Creo que no me he sentido peor en toda mi vida. Y mira que es una absurdez, pero era una situación de lo más violenta. Sin embargo, el profesor decidió defenderme y comenzó a decir que era su clase y que no tenía por qué decir qué podíamos hacer o no. Ambos salieron al pasillo y cerraron la puerta dejándonos en silencio en el aula. Y de repente escuchamos a nuestro profesor gritarle 4 cosas a la directora. Básicamente se lo estaba explicando, pero bien explicado. Aquello ocurrió un viernes, pero él no volvió al colegio ni el lunes, ni el martes, ni nunca más. Más tarde, otro profesor nos contó que se había mudado a Irak para enseñar en una universidad de allí, ya que la dirección escolar lo había despedido. La verdad es que fue mi profesor favorito y jamás lo olvidaré. Historia 4. Un día la profesora de inglés llegó ebria a la clase y comenzó a hablar sobre sus boobies y de cómo a todos los hombres les encantan. Incluso les preguntó a los chicos de la clase si querían tocarlas o algo por el estilo. Y cuando el jefe de estudios se enteró, la instaron a que renunciara. En lugar de pelear por su puesto y negarse a perder su trabajo, ella estuvo de acuerdo con la solicitud de renuncia y al mes siguiente descubrimos que tuvo varios líos con alumnos de último curso. Historia 5. En mi instituto había un profesor de física que encerró a 3 chicas en el aula con él sin permitirles salir. Además, ese mismo día el profesor de tecnología hizo un fuego artificial casero y lo encendió en el aula. Y el incendio se propagó por 3 clases antes de ser extinguido. En cuanto al jefe de estudios, que también enseñaba educación física, le prohibieron supervisar a las chicas cuando tocaba utilizar el trampolín en gimnasia. Os podéis imaginar el porqué. También un profesor de inglés, otro de música y uno de francés se marcharon sin regresar luego de sufrir crisis nerviosas
curiosas. Resulta que mi instituto fue el segundo peor de toda Gran Bretaña en 1997. Historia 6. Resultó que un profesor tenía fotos comprometedoras en su ordenador y entre las fotos estaba otra de nuestras profesoras. Este tipo de problema es muy real con profesores jóvenes solteros y recién graduados que usan Tinder e Instagram. Algunos de mis amigos son profesores y son bastante activos en Instagram. Me preocupa pensar qué pasaría si tan solo una de sus alumnas da con su perfil, ya que ni siquiera lo tiene en privado. Las páginas de ligoteo están petadas de profesores jóvenes porque es muy difícil para ellos conocer gente. Y las fotos suelen ser de discoteca o en bikini, no suele haber mucha más variedad. Si unos chavales encontraran a su profesora veinteañera en Tinder, sería una situación de lo más extraña. Historia 7. Un profesor de química se enzarzó con el director al discutir sobre los recortes de sueldo a los que se les iba a someter a toda la plantilla del profesorado. La cosa llegó a tal punto que el profesor fue a su coche, sacó la sillita de bebé que llevaba en la parte de atrás afortunadamente vacía y la utilizó para apoyarle el capó de las puertas al director. Historia 8. Recuerdo a mi profesor de música en tercero, quien fue despedido por no hacer su trabajo. Aunque no parecía un hippie, mostraba una actitud indiferente al enseñar su clase, lo que llevó a que los alumnos aprovecháramos la situación para hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, aprovechaba para terminar tareas de otras clases, pero la mayoría aprovechaba para echarse una siestecilla o simplemente ver algún vídeo de Reddit de encontras. Algo peculiar de este profesor es que solía visitar a otros maestros mientras daban clases, sin importarle interrumpir. La escuela tardó un tiempo en decidir si merecía la pena prescindir de él y despedirlo, porque aunque el tipo sabía bastante de música, parecía estar más interesado en comportarse como un espíritu libre que en enseñar. Historia 9. Un descuido arruinó la vida profesional del director del colegio al que iba. Resulta que el día anterior había ido a cazar y sin darse cuenta, dejó su escopeta en el asiento trasero del coche y tuvo la mala suerte que durante la jornada escolar un guardia de seguridad la encontró y llamó a la policía. Aunque no había cometido ninguna infracción legal, el despido no fue más que un mecanismo de prevención, como dijeron ellos. Aquí la gente se toma muy en serio esto y si por cualquier casualidad hubiera sucedido algo al no despedirlo, nadie podría perdonarse jamás el no haber actuado a tiempo. Historia 10. Estaba en tercero de la ESO y nuestro profesor de literatura nos enseñó Romeo y Julieta, la versión de Olivia Hussey. Hay algunos desnudos breves e inofensivos, pero algunos padres enloquecieron por completo. Decían que el profesor nos estaba permitiendo y se armó una buena. Hasta enviaron una denuncia en forma de propuesta al equipo directivo y el profesor fue despedido días después. Historia 11. Tuve una excursión al museo de la Segunda GM con mi profesora de alemán. Allí tuvimos la oportunidad de escuchar a un superviviente de los campos de concentración y oír su historia. En ese momento mi profesora se levantó y comenzó a argumentar contra lo que decía el superviviente. Comenzó a explicar el por qué eso nunca había sucedido y de que todo fue promovido desde Hollywood con el fin de presionar a Alemania para que indemnizara con cantidades monstruosas de dinero por este crimen de guerra. Historia 12. Esto fue hace muchos años. Ausente el profesor de arte, un día un sustituto se encargó de la clase y justo ese día los estudiantes tenían que trabajar en un proyecto de arte digital. Así que el sustituto estuvo supervisando y atendiendo a sus dudas, pues un alumno no tenía disquete y recordemos que en esa época se usaban los de 3,5 pulgadas para guardar información. Casualmente encontró uno por ahí y preguntó al sustituto si podía usarlo. El profesor aceptó y lo conectó al ordenador y para sorpresa de todos, resultó ser el disquete donde el profesor titular guardaba toda su colección de vídeos picantes y cuando regresó al día siguiente lamentablemente fue despedido. Historia 13. Nuestra escuela era realmente buena y ganábamos competiciones de ciencias constantemente y nuestros resultados en las pruebas AP eran impresionantes. Los 10 mejores estudiantes de cada grado solían ser admitidos en universidades como Harvard, Yale y Caltech, por mencionar algunas. A pesar de que nuestra tasa de abandono escolar era un poco alta, no sufríamos los problemas típicos de otras escuelas y en general éramos de lo mejorcito, pues de alguna manera la directora logró molestar a los jefes de estudio más importantes del centro. La jefa del departamento de inglés tenía un carácter un tanto frío y hacía que incluso los estudiantes más grandes y corpulentos temblasen, y aunque ella apenas superaba el 1,60 m de altura, no era difícil irritarla. Por otro lado, el departamento de matemáticas estaba a cargo de una mujer mayor, muy elogiada y premiada por el excelente rendimiento de sus alumnos en los exámenes AP de CALP, y aunque fue investigada varias veces por supuestas trampas, nunca hallaron pruebas en su contra. Realmente era buena en su trabajo y sobornarla era difícil, pero no imposible. Luego el departamento de historia lo dirigía una dulce señora mayor amante del culturismo. Era una persona encantadora y todos la adoraban, pues de algún modo nuestra directora consiguió irritar a estas 3 personas en apenas 2 meses de haber asumido su cargo. Todo se complicó entre noviembre y diciembre debido a un artículo en el periódico escolar. Resulta que el periódico estaba liderado por algunas de las chicas más inteligentes del último año, quienes aspiraban a ser periodistas profesionales, y en una de las ediciones publicaron un artículo sobre cómo obtener anticonceptivos y otros sobre tatuajes, lo cual enfureció a la directora. A pesar de no haber violado ningún
ninguna ley haber consultado a su profesor supervisor, la directora decidió no permitir la distribución de esa edición y ordenó confiscar todas las copias. Así que la edición de ese mes fue prácticamente prohibida en la facultad. Quedaron algunas copias sin confiscar y las chicas responsables del periódico sabían que estaban siendo censuradas sin motivo alguno. Cuando la directora no quiso explicar por qué había prohibido la distribución del periódico, las chicas responsables sintieron que sus derechos de la primera enmienda estaban siendo vulnerados, así que realizaron una denuncia colectiva. Así que debido a la prohibición, al final todos terminamos leyendo el periódico, que normalmente habríamos ignorado. En ese momento los profesores de inglés, con el apoyo del jefe de departamento, empezaron a debatir los artículos con los estudiantes. Había mucho que discutir sobre la censura y nuestros derechos de la primera enmienda, así que lo utilizaron como una oportunidad de aprendizaje. Al final todos habíamos leído el artículo, y cuando la prensa local se hizo eco de la historia, nuestra escuela recibió un premio Jefferson Marcel por defender la libertad de expresión, e incluso aparecimos brevemente en CNN. La junta directiva no estaba nada contenta con la directora, y como había logrado enemistarse con casi todos los jefes de departamento, debido a sus tácticas autoritarias y su falta de consideración hacia la inteligencia de los estudiantes, ninguno la apoyó, y finalmente dejó su cargo en abril. Dulce victoria. Historia 14. Cuando estaba en el instituto tenía una profesora de francés que, para ser sincero, estaba un poco loca. Siempre golpeaba los escritorios con sus tacones, lo cual era bastante molesto. Pues un día la acusaron de lanzar su tacón a un estudiante y por eso la despidieron. Aunque algunos compañeros protestaron en contra de su despido, en realidad yo no la soportaba, así que no me importó lo más mínimo. Historia 15. En mi instituto había una profesora de matemáticas que mantenía un romance con uno de los profesores de lengua. Y aunque todos los estudiantes lo sabíamos, el resto del profesorado no tenía ni idea. Pues una noche decidieron encontrarse en el Walmart de nuestro pueblo y se les ocurrió la brillante idea de subir en el coche a las vías del tren para que nadie reconociera su vehículo por la oscuridad de la zona. Sin embargo, no contaban con que un tren pasaría y arrollaría el vehículo. Ellos afortunadamente no estaban dentro del coche y así fue como todo salió a la luz. Historia 16. Una profesora de educación especial tenía la costumbre de llevar a 5 de sus alumnos fuera del aula en momentos aleatorios cada semana, lo cual no resultaba extraño, pues algunos de ellos necesitaban tomar medicamentos de vez en cuando. No obstante, la escuela se percató de que la maestra compartía fotos en su perfil de Facebook de los estudiantes. En las imágenes se les veía en su coche bebiendo y fumando. Hasta tenían una foto haciendo un da. Para colmo, las fotos estaban fechadas y la hora coincidía con el horario escolar. La profesora fue despedida rápidamente y los estudiantes no tuvieron consecuencias por lo sucedido. Historia 17. Resulta que despidieron a mi profesor de religión en su primer año, y todo porque su hijo salió positivo en una prueba de sustancias prohibidas de la escuela. El equipo directivo tomó esa decisión para proteger el prestigio del colegio. La verdad es que el profesor era genial, sobre todo cuando nos enseñaba la historia de la religión. Me parece bastante triste que lo hayan despedido por algo que hizo su hijo. Historia 18. Tuve un profesor de química que me puso un parte, me expuso de clase por hechizar a su familia. Sí, como lo habéis oído. El tipo me culpó literalmente de que sus hijos se enfermaran y tuvieran que ir al hospital. Lo hizo delante de toda la clase y ya estábamos flipando. Se lo dije al subdirector y al semestre siguiente lo despidieron. Historia 19. En el instituto hace más de 10 años despidieron a 2 de mis profesoras. Una era profesora de inglés. Era súper guapo y tenía un tipazo para ser una chica de 30 y tantos años. Pues un día la pillaron liada con 2 alumnos a la vez. Y obviamente fue despedida. La otra profesora era una chica de 20 y tantos años. Era profesora de mates y una de las entrenadoras de las animadoras. Pues al parecer la pillaron exactamente en la misma situación que la anterior. Y además uno de los 2 chicos era el mismo que estuvo con la profe de inglés. La verdad es que fue un escándalo. Bueno, gente, ya esta era la última historia de hoy. Así que como siempre, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like y suscribíos a este canal para no perderos ningún vídeo más. Por hoy es todo, nos vemos en el próximo vídeo.